Qué honor, qué privilegio es volvernos a encontrar. En nuestro tema anterior nos hacíamos varias preguntas y una de ellas, la más importante, creería yo, es ¿qué tanto importan nuestras creencias? ¿Podemos cambiar lo que pensamos o la forma en la que pensamos y eso puede afectar nuestra salud física y mental? ¿Saben que en su libro el Dr. Benson aborda, además del efecto de lo que creemos en la salud física, al referirse a la investigación del Dr. Stephen Wolf? Y él inició a mirar cómo las náuseas durante el embarazo, inició a mirar cómo afectaban a las mujeres. Y Wolf monitoreó las contracciones del estómago colocando una bombilla en el estómago de cada mujer embarazada. A las mujeres en cada investigación se les dio un medicamento identificado como la cura para la náusea, que en realidad era solamente un jarabe, una sustancia de hecho que causa vómito en las mujeres. Sorprendentemente, todas las mujeres se mejoraron. Completamente no pudieron ver cómo el náusea desapareció, su vómito, y no solamente eso, también las contracciones de su estómago regresaron a una frecuencia normal, de acuerdo con el registro de la bombilla. Saben que nos preguntamos es, ¿qué tanto importa lo que creemos? ¿Qué tanto importan los asuntos espirituales o nuestras creencias? Numerosas experiencias nos pueden convencer del papel importante que juegan las creencias espirituales en toda nuestra salud mental. Durante el año 1990, los Estados Unidos y muchos otros aliados habían reunido fuerzas en medio del Oriente para prepararse para una inevitable respuesta a la invasión de Kuwait por parte de las fuerzas iraquíes en Saddam Hussein. ¿Saben? En febrero de 1991, el ataque anticipado de las fuerzas iraquíes en Kuwait parecía inminente. Pero en ese momento, el sargento García dirigía uno de los vehículos militares más poderosos en el mundo y fue asignado a una de las divisiones armadas que se preparaban para invadir a Irak. Mientras que sus habilidades militares le habían hecho acreedor de un gran respeto durante sus compañeros, saben, sus fuertes creencias cristianas le habían dado en todo su batallón la reputación de ser un hombre de Dios. Ya en la preparación final para la invasión, saben, el sargento García le pidió al capellán de su batallón un recipiente con aceite sagrado para ungir su tanque. Usando ese aceite, el sargento García hizo una serie de pequeñas cruces alrededor del casco del vehículo y se dedicó a sí mismo, a sus hombres, y dedicó también su tanque a Dios. Dentro de sus oraciones le pidió a Dios no solo que lo protegiera a él y a sus hombres al acercarse a la batalla, sino también que pidió que para él pudiera usarlo de manera poderosa. Pocos después, el comandante de la compañía, el sargento García, descubrió de que su radio no estaba funcionando, debido a que era absolutamente necesario que el comandante de la compañía tuviera una radio que funcionara correctamente para recibir órdenes del batallón, así como para dirigir las unidades en su compañía. Él le ordenó al sargento García entregar su radio. Al darse cuenta que estaría prácticamente sordo en el campo de batalla y mucho más vulnerable, el sargento intentó rehusarse a obedecer la orden. El sargento García fue entonces amenazado con arresto, no solamente con un arresto, también de ir a la corte marcial si no obedecía la orden. Así que a regañadientes entregó su radio al comandante de su compañía. Complicaciones aún mayores salieron a flote cuando llegó la noche y los soldados montaron sus vehículos para iniciar la invasión, y el sargento García descubrió que su equipo de visión nocturna estaba dejando de funcionar. Ahora estaba alarmado por el hecho de que él y los hombres de su tanque estarían sordos. No solamente estarían sordos, estarían ciegos en el campo de batalla. El sargento García rápidamente pidió permiso para retirarse de la batalla. Sus superiores negaron su solicitud. Su argumento fue que, aunque el tanque del sargento García no podía disparar con precisión,
al no poder distinguir entre amigo y enemigo, aún estaba en capacidad de alejar el fuego enemigo de aquellos tanques que todavía sí podían localizar sus objetivos para disparar. Casi inmediatamente después de que la invasión comenzó, la compañía del sargento García enfrentó al enemigo y se encontraron en un fuego cruzado, desde muchos blancos, tanques, morteros, artillerías y disparos de helicóptero. Todos ellos estaban entrecruzados. La noche fue iluminada por una explosión de bombas. Se oían ruidos estruendosos, vehículos y gritos de soldados que resultaban heridos. Muchas unidades en la compañía de García recibieron disparos. Toda la tripulación tuvo temor de que la muerte era inminente. 4 años más tarde de su servicio en la operación Tormenta del Desierto, el sargento García fue a citas. Tenía grandes problemas, pesadillas, memorias recurrentes, ansiedad, dificultad para dormir, problemas en el trabajo, tenía tensión, tenía imposibilidad para concentrarse, tenía irritabilidad y aparte de ello depresión. El tema central de su conflicto personal era creer que Dios lo había defraudado. El psiquiatra le ayudó a sobreponer el trauma de su experiencia en la guerra no resuelto y le hizo caer en la cuenta de algo. Tú eras un cristiano. Tú hiciste una muestra pública de tu cristianidad. Marcaste con cruces de aceite todo lo exterior de tu tanque y dedicaste a tus hombres y a ti mismo a Dios. Fuiste a la batalla ciego y sordo. Y cuando tu compañía fue atacada, muchas otras unidades fueron alcanzadas por el fuego, pero ni una bala, ni un proyectil o esquirla dañó tu tanque. Después de que él aceptara que cada afirmación que el psiquiatra le había dicho era verdad, él concluyó lo siguiente: tu experiencia en la operación Tormenta del Desierto recuerda a la experiencia de Daniel en el foso de los leones. De inmediatamente el sargento García abrió sus ojos sorprendido y quedó boquiabierto. Enseguida comprendió lo que había sucedido. Saben, 1 año y medio después, él por propia iniciativa compartió con su psiquiatra los progresos que había tenido. Ya no tenía pesadillas ni memorias recurrentes. Su sueño volvió a ser normal, la ansiedad y la depresión se habían eliminado y ya no tenía la necesidad de usar los medicamentos que antes tomaba. Luego de recibir un retiro honorable del servicio militar, él completó su título de educación y empezó en una nueva carrera enseñando en un colegio de secundaria. La relación con su esposa llegó a ser más fuerte que nunca y ahora él era un líder de su iglesia. La pregunta es, ¿qué hizo la diferencia? Pues el sargento García había creído una mentira. Él había concluido que Dios no había respondido a su oración. Él pensaba que el Señor lo había abandonado, pero ahora se había dado cuenta de la gran verdad, que Dios había respondido milagrosamente su oración. Fue el cambio en sus creencias lo que dio como resultado un cambio en su recuperación. Los asuntos espirituales sí importan. Ellos son una parte integral de nuestra experiencia y deben ser incluidos en nuestro entendimiento y en nuestros tratamientos. Dios te bendiga, querido amigo. Soy David Surinestrosa y es para mí un gusto poder compartir contigo esta serie El Poder de lo que Creemos. Que Dios nos ayude cada día a creer en Él y a creer siempre de forma tal que nuestros pensamientos, nuestras creencias nos acerquen realmente a lo que realmente Dios quiere y espera de nosotros, y que esas creencias que tenemos nos ayuden realmente a tener una vida sana, tranquila y sobre todo un entendimiento que nos ayuden a tomar cada día mejores decisiones. Bendiciones.